puedo danzar con libertad. La Iglesia Cristiana Embajadores del Rey te invita a nuestras reuniones los días viernes 5:30 de la mañana, Alborada, los domingos 8 de la mañana, servicios para toda la familia. Usted es el hijo, la hija amada de Dios, en quien Dios tiene ¿qué? Complacencia. Ven con todos los tuyos. Carrera Tercera con calle 16, enseguida del Colegio Bautista, barrio San Nicolás. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Por tanto, somos embajadores de Cristo. Tú eres todo lo que yo soñé y yo te amo. La Iglesia Cristiana Embajadores del Rey presenta un mensaje inspirado en la palabra del Señor que saciará tu ser. El tema de hoy se llama Mi Milagro. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre ¿qué? Violencia. ¿Y los violentos qué? Ok. En la Nueva Versión Internacional dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea, y los que se esfuerzan logran aferrarse a él. ¿Sabe que para obtener un milagro hay que pelear? Usted va a tener que pelear ahora. Y le voy a decir esto: no se vaya a perder la administración. Lo bueno de que usted esté aquí y no lo esté viendo por internet es que al final vamos a tener una administración sacada de todo lo que usted está acostumbrado. Porque yo creo que Dios es un Dios que obra de maneras que no podemos comprender y entender. Primera de Corintios capítulo 4 versículo 20. Acompáñame rápidamente. Primera de Corintios 4:20. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en ¿qué? Poder. ¿Qué es la primera característica que quiero sembrar en su corazón acerca del reino de Dios? El reino de Dios es ¿qué? Poder, no palabrería. ¿Qué ocurre con muchos cristianos? Viven un evangelio de palabras. Mañana te pago. Este año salgo de la deuda. Este año va a ser mejor para mí. Palabras, pero no ¿qué? Poder. Usted se va a comenzar a mover este año en la dimensión de ¿qué? Del poder. El poder que Dios le otorgó ¿a quiénes? A sus hijos. Entonces, ¿qué es el reino de los cielos? Lo primero es ¿qué? Poder. Segundo, Romanos 14:17. Le voy a decir tres cosas más que es el reino de los cielos. ¿Quiénes de ustedes ya están en el reino de los cielos? Levánteme bien la mano, yo quiero saber. Uno, dos, bueno, que se animaron. La gente piensa que el reino de los cielos es allá. No, el reino de los cielos comienza a vivirse ¿en dónde? Acá. Aquí es donde usted comienza a vivir el reino de los cielos. Le hago esta pregunta: ¿para qué poder allá? ¿Para qué sanidad allá? ¿Para qué prosperidad allá? Es aquí, ahora, donde usted tiene que comenzar a vivir ¿qué? El reino de los cielos. Segunda cosa, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino tres cosas: justicia, paz y gozo. Unámoslo a la primera. Entonces, ¿qué es el reino de los cielos? Poder, justicia, paz y gozo. Si usted no tiene estas cuatro cosas, le quiero decir que usted no vive en el reino de los cielos. Si usted no vive en poder, si usted no vive en justicia, si usted no tiene paz y si no tiene gozo, todavía no has entrado al reino de los cielos, pero puedes entrar.
¿Qué es justicia? ¿Qué es poder? ¿Qué es paz? ¿Qué es gozo? Primera cosa que le voy a decir, Hechos capítulo 1 versículo 8, poder. Entonces usted dice, yo no tengo poder. Entonces, ¿de dónde viene el poder? Dice la Biblia, pero recibiréis ¿qué? No dice justicia, no dice paz, no, dice recibiréis ¿qué? Poder cuando haya venido sobre vosotros ¿quién? El Espíritu Santo de Dios. Entonces escúcheme, si no tienes justicia, paz y gozo y no tienes poder, no estás en el reino. Ahora, ¿cómo se obtiene el poder? A través del Espíritu Santo. Entonces, si usted me dice que usted tiene el Espíritu Santo, usted tiene que tener ¿qué? Poder de Dios. No sé si me hago entender. ¿Cómo se obtiene el poder? Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros ¿quién? El Espíritu Santo de Dios. Segundo, Mateo 6:33. Mas buscad primeramente, ¿qué dice la Biblia? El reino de Dios, y ahora sí me dice, y su justicia, y todas estas cosas os serán ¿qué? Añadidas. Hay gente que está buscando la añadidura, el beneficio. No, primero busque el reino y luego busque ¿qué? La justicia. ¿Qué es justicia? Justicia es obrar como Dios quiere que yo obre. Si usted es una persona que no paga lo que tiene que pagar, si usted es una persona que no declara lo que tiene que declarar, si usted es una persona que se aprovecha del necesitado, pues no está viviendo bajo el reino, que es ¿qué? Justicia. Dios es ¿qué? Justo, atributo de Dios. Tercero, paz. Filipenses 4:7. Y la paz de Dios, que sobrepasa. ¿Qué hace la paz? ¿Sobre qué? Pasa todo ¿qué? Entendimiento. Ve, ¿y vos por qué estás tan tranquilo? Porque tengo ¿qué? Paz de Dios. No, pero es que deberías estar angustiado. Tengo ¿qué? Paz de Dios. Sobrepasa todo entendimiento. Guardará. ¿Qué hace la paz de Dios? ¿Guarda qué? Vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Se lo voy a leer en otra versión. Dios habla hoy, dice: así Dios les dará su paz, que es más grande de lo que el hombre puede entender, y esta paz cuidará sus corazones y sus pensamientos por medio de Cristo Jesús. Escúcheme acerca algo de la paz. Si usted vive en angustia, si usted vive en estrés, si usted mantiene todo el tiempo turbado, turbada, preocupado, no tienes paz. Ahora, ¿qué está diciendo la paz? Que sobrepasa el entendimiento. Entonces, le voy a poner este ejemplo. Hay cosas por pagar, amén, pero ¿tienes qué? Paz. Hay situaciones por resolver, pero ¿tienes qué? Paz. O sea que si mantienes angustiado o angustiada, estresado, cargado todo el tiempo, es porque no estás en el reino. Porque el reino de Dios es poder, justicia, paz, y lo último es ¿qué? Gozo. ¿Qué es gozo? Dice la palabra en Nehemías capítulo 8 versículo 10: no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es nuestra fuerza. Le voy a decir qué es gozo. Gozo es estar alegre, estar feliz a pesar de las circunstancias. Mire la cara de gozo de su hermano. Gozo. Gozo. Cara de gozo, de felicidad. Es estar bien a pesar de. ¿Y esto es qué? El reino de Dios. Ahora, para obtener un milagro, ya les hablé qué es el reino a grosso modo. Para obtener un milagro usted necesita tres cosas. Primera, para obtener un milagro yo necesito tener tres cosas. Primero, tener una situación realmente grave y que humanamente no tenga solución. Piénselo. ¿Qué se necesita para obtener un milagro? Tener una situación realmente grave
y que humanamente no tenga ¿qué? Solución. ¿Pagar los servicios es un milagro? No. A menos que, como le ocurrió a un hermano aquí, que estaba esperando que diera el testimonio, llevaba 4 o 5 años que le habían cortado los servicios y tenía una deuda millonaria y todos los días tenía que comprar el agua donde un vecino, todas las noches cargar agua. Ahí sí hay un milagro porque te cogió ventaja la deuda. ¿Qué es un milagro? Es la intervención divina que cambia el curso natural ¿de qué? De las cosas. Ahora, lo primero es tener una necesidad. Lo segundo es tener fe. La segunda cosa que usted tiene que tener para que ocurra un milagro hoy es ¿qué? Fe. Y ahora le voy a explicar qué es fe. Y lo tercero que usted tiene que tener es superar unos obstáculos que se presentan antes de recibir tu milagro. Siempre antes de un milagro hay que sortear unos obstáculos. Marcos capítulo 5 versículo 24. Ahora sí vamos a entrar en materia. Marcos 5, 24, acompáñenme por favor. Es un texto muy conocido, pero que nos va a ayudar a obtener nuestro milagro. Aquí el Señor viene con una gran multitud. Lo van a llevar a orar por la hija de Jairo. Pero había una mujer que necesitaba un milagro. Una mujer que tenía un flujo de sangre de 12 años. Versículo 24. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. ¿A quién? Al Señor Jesús le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre. Paremos un momento. Le voy a contar cuál era el problema que esta mujer tenía. Un flujo de sangre. ¿Sabe que la menstruación hoy en día a una mujer la puede doblegar y postrar en una cama? Hay mujeres que cuando tienen su periodo menstrual no lo soportan el cólico. No soportan, a pesar de que hay medicina y hay unos elementos que ayudan a sobrellevar esto. Pero esta mujer tenía un problema crónico, una enfermedad grave. Significa que por años no había cesado en ella la hemorragia. Piense por un momento que es un sangrado todos los días, continuo, permanente. Ahora, tenía un problema adicional y es que era mujer. Le voy a contar algo acerca de la problemática de la mujer en el tiempo de Jesús. Las religiones orientales atribuían a las mujeres no naturaleza humana, sino que decían que las mujeres tenían naturaleza animal. Filósofos como Sócrates, como Platón, decían que a la mujer se le debía ignorar completamente y que no tenían espacio en la sociedad machista o de hombres. ¿Sabe que cuando nacía una niña en el pueblo judío se consideraba una desgracia? Rabí Simeón ben Joshua escribe lo siguiente: todos se alegran del nacimiento de un varón, todos se entristecen por el nacimiento de una niña. Si usted vive en una sociedad que todavía es machista, imagínese cómo fue hace 2000, 2500 años atrás. ¿Sabe que la mujer era considerada posesión del marido? Era como un mueble. Le pertenecía al varón. ¿Sabe que la mujer, cuando venía un hombre caminando y se encontraba en una parte estrecha, ella le tenía que ceder el paso al varón? Y si ella llegaba a algún lugar, había una silla, pero había un varón de pie, ella le tenía que dar el puesto al hombre. En caso de que la pareja no pudiera tener hijos, siempre la culpable sería la mujer. La mujer no podía salir de la casa si no era absolutamente necesario y tenía que cubrir su rostro con 2 velos. Usted todavía lo ve hoy en día, en nuestro siglo, en nuestra generación, lo ve todavía como las mujeres se tienen que tapar. La mujer
no tenía, según un historiador Josefo, derecho a entrar al lugar de reunión, sino que se tenía que quedar en los atrios afuera. Tenía los mismos deberes en cuanto a los padres, pero no los mismos privilegios. Y en caso de riesgo de muerte, en caso de un incendio, se tenía que salvar primero a los varones y luego se dejaba de último a las mujeres. Los varones judíos, el varón era el único que podía pedir el divorcio, la mujer no. Y aparte de eso, los varones judíos rezaban 3 veces al día esta oración. Decían: bendito seas tú, Señor, porque no me has hecho gentil, esclavo o mujer. La diferencia entre una esposa, una esclava y una concubina o un amante es que la esposa tenía un documento legal que le hacía a su esposa, pero no tenía más privilegios que la esclava o que el amante. Aparte de eso, ¿usted alguna vez le han dedicado Proverbios 31:10? Mujer virtuosa. En Proverbios 31:10 dice que esta mujer se levanta de madrugada y esta mujer hace negocios y esta mujer teje e hila, porque la mujer tenía la obligación de trabajar aparte de las labores domésticas y ayudarle económicamente ¿a quién? A su marido. Ahora, volvamos al tema de la mujer. Ella era una mujer discriminada por una sociedad, pero aparte de esto, este problema de hemorragia le causaba otros problemas adicionales. Primero, no podía tener marido, porque con periodo continuo o sangrado continuo no podía tener intimidad. Así que el hombre normalmente, ¿qué hacía? Repudiaba a la mujer. No se podía acercar a sus hijos, y le voy a explicar por qué. Porque cuando la mujer tenía el periodo era inmunda, y la Biblia dice que si ella se sentaba en esa silla, ella con periodo quedaba inmunda. Así que imagínese, si esto era con periodo, ¿cómo hubiera sido con una hemorragia? Levítico capítulo 15 versículo 19. Acompáñenme para que entendamos un poco más este contexto. Levítico, Antiguo Testamento, los primeros 5 libros de la Biblia, Pentateuco. Cuando la mujer tuviere flujo de sangre y su flujo en su cuerpo fuere en su cuerpo, ¿cuántos días? 7 días estará apartada. Y cualquiera que la tocare será inmundo hasta la noche. Todo aquello sobre que ella se acostare mientras estuviere separada será inmundo. También todo aquello sobre que se sentare será inmundo. Y cualquiera que tocare su cama, lavara sus vestidos, y después de lavarse con agua, será inmundo hasta la noche, lavará sus vestidos. También cualquiera que tocare cualquier mueble sobre que ella se hubiese sentado, lavará sus vestidos y se lavará luego a sí mismo con agua y será inmundo hasta la noche. Y lo que estuviese sobre la cama o sobre la silla en que ella se hubiese sentado, el que lo tocare será inmundo hasta la noche. Si alguno durmiere con ella y su muestro fuere sobre él, será inmundo por 7 días, y toda cama sobre que durmiere será inmunda. Y la mujer, cuando siguiere el flujo de su sangre por muchos días, fuera del tiempo de su costumbre, o cuando tuviere flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo su flujo será inmunda, como en los días de su costumbre. Versículo 26. Toda cama en que durmiere todo el tiempo de su flujo, le será como la cama de su costumbre, y todo mueble sobre que se sentare será inmundo, como la impureza de su costumbre. Cualquiera que tocare esas cosas será inmundo, y lavará sus vestidos, y asimismo se lavará con agua, y será inmundo hasta la noche. O sea, imagínese el problema. Yo le voy a contar algo rápidamente aquí. Personalmente, yo no voy a hacer una doctrina de esto que le voy a decir, pero personalmente yo no me siento en camas ajenas.
La Biblia dice que si la mujer estaba inmunda y se sentaba en una silla o en una cama, la cama quedaba inmunda. Y hay personas que toman la costumbre, llega alguien y venga, siéntese en la cama. No, a mí me parece la cama una cosa tan delicada. De hecho, cuando he tenido que hospedarme en otro lugar, siempre oro por el lugar donde voy a dormir, la cama. No es doctrina, pero es un consejo que yo le quiero dar. No se siente en camas y tampoco permita que nadie se siente en su cama. La Biblia dice que el lecho tiene que ser ¿qué? Sin mancilla, sin mancha. Por eso los hombres, cuando van a esos lugares a ser infieles, que pasa de todo en esas camas, vienen más sucios, más endemoniados, más cochinos a contaminar luego ¿a quién? A su mujer. Las camas tienen algo. Y dice la Biblia que esta mujer sabía que si ella tocaba este cuaderno, inmundo. Tocaba el computador, inmundo. Tocaba esto, inmundo. Ella entendió que la inmundicia se puede pasar. Le voy a decir, no es el tema de hoy, pero le voy a decir que por eso la Biblia recomienda que incluso nadie te imponga manos sin saber quién es esa persona. Porque si la persona está inmunda y ora por ti, quedas inmundo. Hay elementos que están inmundos por algo que ocurrió. A mí me pasó esto hace poco. El carro lo tenía, me le estaban haciendo una reparación y el mecánico me dijo, pastor, para que no te quedes sin carro, te presto este carro. Y yo, wow, qué bueno, no me voy a quedar sin carro. Apenas me subí del carro, lo primero que sentí fue, en este carro algo de muerte ocurrió que involucró a una mujer. Entonces oré por el carro. ¿Qué hice? Lo descontaminé. Pero nosotros no tenemos esa costumbre. Hay gente que se pasa una casa y no sabe qué ocurrió en esa casa, y esa casa puede estar inmunda, y llegas a esa casa, te estancas, peleas, te enfermas, situaciones que no. Entonces yo tengo la capacidad, así como hay cosas inmundas que se transfieren, así yo tengo la capacidad de Dios para descontaminar lo que está inmundo. ¿Qué ocurrió? 2 días después entregué el carro, le dije muchas gracias, me fue muy útil, y le dije, pero te voy a hacer una pregunta. Lástima que no lo veo, no vino hoy. Te voy a hacer una pregunta. Es que yo sentí esto y esto y esto. Algo así pasó y me dijo, exactamente eso pasó en ese carro. ¿Por qué no habías orado? Nosotros no entendemos que hay cosas que están ¿qué? Inmundas, que están ¿cómo? Contaminadas. Pero no es el tema de hoy. Ahora, ¿cuál es el obstáculo de esta mujer? Primero, que es mujer. Segundo, que está inmunda. Entonces imagínense, el Señor va caminando y hay una multitud que lo aprieta, pero ella no puede tocar a nadie. Ella no puede tocar a nadie, porque si ella los toca y ellos saben que ella está inmunda, la van a desechar, la van a maltratar, la van a repeler, le van a decir, usted ¿por qué me toca? Me está contaminando, usted es una mujer, no debería estar aquí, debería estar en su casa inmunda. Pero ¿sabe qué me sorprende de esta mujer? Que estaba determinada a conseguir su milagro. Escúcheme por favor con atención lo que le voy a decir. Cuando una persona toca a fondo, es bueno. Porque cuando alguien está en la inmunda y ya no tiene nada que perder, esa persona no sentirá pena ni vergüenza de hacer lo que tenga que hacer con tal de salir del hueco. Hay gente que nosotros ahora vamos a orar y hay gente que tiene una necesidad, pero le da pena salir y reconocer que tiene una necesidad. ¿Qué dirán los demás? ¿Qué dirán mis hermanos? ¿Qué vergüenza del otro? Mire, hermano, este es el lugar para quitarnos las máscaras y para reconocer que tenemos necesidad de Dios. Todos nosotros. Todos nosotros. ¿Y sabe qué hizo esta mujer? Esta mujer, volvamos a Marcos capítulo 5, versículo 24. Volvamos a leer la historia ahora sí con esta conciencia. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. ¿A quién? Al Señor. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía flujo de sangre. Una cosa es una enfermedad de un mes,
Una cosa es una enfermedad de una semana. A nosotros los hombres nos da gripa. Amor, yo no me alcanzo, bendito sea el Señor, no me alcanzo nosotros con cólicos menstruales. ¿Cómo seríamos? Cali se desocupa, no hay hombres. Y si todos nos sincronizamos al mismo tiempo. Una cosa es un problema, una cosa es que usted esté peleando con un problema de una semana o de un mes, pero la fe no es la misma cuando ya han pasado años y nada ocurre, ¿sí o no? Uno ahí siente que como que se va a ahogar. ¿Y sabe qué sucede aquí? Dice el versículo 26: y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba ¿cómo? Ir al médico es una, benditos sean los médicos que nos ayudan, pero ir al médico es una cosa tediosa. Ahora imagínese con ella y con una enfermedad tan vergonzosa. Yo me imagino que el médico la tenía que auscultar, ella tenía que mostrar sus partes al médico. Yo me imagino, no había anestesia, no había todo lo que había hoy en día. Y esta mujer iba con la esperanza de recibir su sanidad. Dice que todo lo había perdido y sufría mucho. A veces los médicos, cuando no encuentran respuesta a una enfermedad, comienzan a experimentar con el paciente y comienzan a probar tratamientos. Y esta mujer estaba cansada de ser un conejillo de indias. Pero mire lo que dice el versículo 27. ¿Cuándo qué? Oyó. Paremos un momento allí. Romanos 10:17 dice esto. Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra ¿de quién? De Dios. Cuando usted está sentado allí, está oyendo palabra, ¿qué está recibiendo? Fe. La fe viene por el oír, y el oír viene ¿por qué? Por la palabra de Dios. Sigamos con esta mujer. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Ahora escúcheme, ¿de dónde esta mujer sacó la conclusión de tocar un manto? No, este milagro estaba registrado antes. ¿De dónde ella sacó que si tocaba el manto iba a ser sana? De la fe, sí, pero ¿por qué razón? Les voy a contar de dónde sacó ella esta convicción. Ella entendió que si ella inmunda era capaz de tocar algo y volverlo inmundo, ella entendió que si el Señor es santo, entonces si yo lo toco, ¿qué pasa conmigo? Me santifico. Si el Señor es poderoso, entonces recibo un milagro. Ella entendió que así como opera de aquí para allá, también opera de allá para acá. O sea que su propio dolor fue el que le enseñó cuál era ¿qué? La salida. Ella fue formada en su dolor. Entonces ella dijo: si yo toco esto es inmundo, si yo toco esto es inmundo, si yo toco a este es inmundo, entonces si este es santo y este es el Hijo de Dios, entonces si lo toco, ¿qué va a pasar conmigo? Voy a ser sana. Y mire lo que pasa. Enseguida la fuente de su sangre ¿qué? Se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién me ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices ¿quién te ha tocado? No, es que no me refiero a eso. Alguien me tocó de manera diferente. Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y el Señor, que dignificó a la mujer siempre, dijo esto. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Escúcheme con atención. Esta mujer trazó un plan: voy a tocar el manto. Y no hubo nada que la detuviera. Ahora, entre tu milagro y tú hay un obstáculo. ¿Cuál es? Quiero que te hagas esa pregunta. ¿Cuál es?
Y hoy vas a pasar por encima de la situación que sea, del obstáculo que sea, del problema que sea, para arrebatar. ¿Qué hizo ella? Arrebató el milagro. Mire, algo curioso de esta historia: el milagro no vino de Dios a ella, vino de ella hacia Dios. Eso no estaba en la agenda de Jesús, el Señor. ¿Ella qué hizo? Lo provocó. Ahora le voy a decir algo de mi vida. En mi vida han pasado cosas que yo no merezco, que yo no las tenía planeadas, que no eran para mí, eran para otro. Pero ¿sabe qué he hecho yo? Las he arrebatado por la fuerza. A la fuerza las he tomado. El problema es que cuando uno le dicen que no, uno dice, ay no, pues no, y ya, apague y vámonos. Mucha gente ha tenido un obstáculo, una barrera, una situación, y dice, no, esto no es para mí. Yo le pido a Dios que usted tenga hoy la determinación de la mujer del flujo de sangre. ¿Sabe qué dijo ella? O lo toco o lo toco. Y puede parecer fácil tocar al Señor, pero yo no sé si usted alguna vez ha estado en una multitud de algo. A mí no me gustan las aglomeraciones ni las multitudes, pero recuerdo que una vez fui con Michael y con mi esposa a ver Jesús Adrián Romero aquí en Cali. Y eso, dice que no, concierto cristiano, y eso, mejor dicho, eso era el desorden. Todo el mundo quería entrar y me estaban ahogando a Michael, y Michael por allá extendía la mano y yo lo veía arrinconado contra una valla. Lo tenían contra una valla, la gente lo apretaba, no podía caminar. Y literalmente yo tuve que abrirme paso para poder ir a ayudar a Michael. Michael, ven, te doy la mano, vamos a empujar. Esto tocó, fue a la fuerza. Una cosa es una multitud que te aprieta, que no te deja caminar. Cuando ella estaba allí parada, ella dijo, ok, hay un grupo de personas, pero de que me abro camino, me abro camino. ¿Cómo se llama eso? Fe. Le voy a decir algo más. Los milagros se esconden en medio de los problemas. ¿Alguien sabe aquí a qué profundidad se sacan las esmeraldas en Colombia? ¿Usted sabía que Colombia tiene fama a nivel mundial por las esmeraldas? Hay una región en Boyacá que se llama Muso, y había ya el zar de las esmeraldas, ¿se acuerda? Víctor Carranza. Las dos esmeraldas más grandes del mundo una se llama Fura, la otra se llama Tena. Fura pesó 5 libras. ¿Usted imagina una esmeralda de 5 libras? Y le quiero contar esto. Para poder tener acceso a las esmeraldas hay que cavar y cavar y cavar. Para tener acceso a los milagros hay que cavar, hay que trabajar, hay que perforar, hay que romper, hay que avanzar. Y el milagro, como esa esmeralda, está allí esperando para ti. Para que oremos, porque hoy quiero que oremos, le voy a decir esto: Dios obra de formas que no podemos comprender. Le voy a contar algunos milagros. El Señor Jesús tuvo hambre en el desierto y apareció Satanás y le dijo, ¿por qué no conviertes esas piedras en pan? ¿Cuál era el milagro? ¿Volver qué? Piedras en pan. El profeta Eliseo estaba con un grupo de muchachos y a uno se le cayó un hacha y él fue y cortó una rama y puso la rama sobre el agua y el hacha flotó. ¿Qué utilizó el profeta Eliseo? Una rama. Un grupo de personas traían un amigo que estaba muerto y venía una banda armada y vieron un hueco y tiraron al muerto en el hueco, y en el hueco estaban los huesos de Eliseo y el muerto resucitó. ¿Dónde ocurrió el milagro? En unos huesos. Una viuda tenía un puñado de harina y un poco de aceite y un profeta le dijo, dame primero de comer a mí. Y Dios, a través de un puñado de harina y un poco de aceite, multiplicó y lo sostuvo. Una gran multitud tenía necesidad de comer y el Señor preguntó, ¿quién tiene algo de comer? Y por allá salió un muchacho que dijo, tengo 5 panes y 2 peces. Y con 5 panes y 2 peces comieron más de 5,000 personas y sobraron 12 cestas. Un hombre tenía lepra llamado Naamán y el profeta Eliseo le dijo a él, ve y tírate en el río Jordán 7 veces. Y se metió en un río y el río tuvo la capacidad de provocar un milagro. ¿Por qué en la Biblia narra estas cosas tan locas? ¿Por qué el Señor se para frente a un ciego y en vez de imponerle las manos, escupe en el suelo, hace lodo y luego lo pone sobre sus ojos? ¿Por qué razón el Señor hace esto? Le voy a contar la razón. Para que usted y yo entendamos que Dios obra de maneras sobrenaturales. Dios no siempre operará de la misma manera. Y hay gente que está esperando que el milagro le ocurra de una forma y no pasará así.
Dios obrará de formas que usted no puede comprender ni entender. Y yo estoy con mi mentalidad abierta para que Dios haga un milagro como Él quiera, usando a quien quiera, la herramienta que sea. Si es un palo, si es un río, si es una piedra, si son unos huesos, a mí no me importa. Lo que me importa es que Dios lo haga. Mire esta historia tan extraña. Un estanque, el agua estaba quieta, bajaba un ángel, movía el agua y el primero que tirara era sano. Cosas raras pasaban en la Biblia. ¿Por qué no pasan hoy? Porque somos una sociedad cuadriculada, porque no conocemos cómo Dios se mueve. Yo le quiero contar algo de mi vida. Hace años yo estaba en mi corazón anhelando tener un hijo. ¿Y sabe algo? A mi esposa le ocurría todo lo contrario de la mujer del flujo. A ella el periodo no le llegaba. En el año eran muy pocas veces que esto ocurría. Entonces obviamente no podía concebir. Y yo fui al médico con ella y el médico nos dijo: miren, la realidad es que primero ella tiene que hacerse un tratamiento para que el periodo se le regule. Y de allí sí hay la posibilidad que ustedes tengan un hijo. Y le quiero contar algo maravilloso. Yo le dije: Señor, ¿por qué no tengo un hijo? Y el Señor me dijo: lo que pasa contigo es que tú necesitas primero ser sano. Hay personas que no han recibido un milagro porque el milagro primero comienza en ellos. Y yo le dije al Señor: ¿ser sano de qué? Y el Señor me habló claramente y me dijo: de tu incredulidad. Y me dijo esto: hasta que no creas que yo te pueda dar un hijo y que yo lo pueda sustentar, no te lo daré. Me acordé de Abraham. ¿Se acuerda de Abraham? Abraham está triste porque no tiene hijos. Y Dios le dice que salga de la tienda y que mire las estrellas. Y Dios le dice a Abraham: mira las estrellas. Y Abraham le está hablando de un hijo. No, es que yo necesito un hijo. Y Dios le está diciendo: no, mira las estrellas. ¿Qué le estaba enseñando Dios a Abraham? Que si él había hecho las estrellas, también tenía el poder suficiente de plantar un bebé en el vientre de Sara. Yo tenía miedo de ser papá. ¿Sabe por qué tenía miedo de ser papá? Porque no quería repetir con mi hijo lo que a mí me pasó. Entonces yo no anhelaba ser papá. Yo tenía miedo de ser un mal padre. Le confieso esto. Yo pensé que yo no iba a ser un buen papá. De hecho, generacionalmente en mi familia no hubo buenos padres. Yo no tenía un ejemplo a seguir, no tenía un patrón, una conducta. Y eso me estaba impidiendo que llegara el milagro. A veces uno, para no sentirse decepcionado, entonces uno prefiere rechazar la opción del milagro para que luego nadie tenga que decirte: ve, ¿y qué pasó? Yo había tomado esa postura: no, es que a mí no me interesa tener hijos. Pero en el fondo de ese no me interesa tener hijos era mi propio miedo, mi propio dolor, mi propia situación. ¿Qué hizo Dios? Dios me sanó. Y un día, usted no me pregunte cómo, un día nosotros comprábamos ese test de embarazo y siempre negativo, y chillábamos. Yo le decía a mi esposa: bueno, sigamos para adelante. Y un día recuerdo que Dios nos había dado el nombre de Gianmarco 4 años antes. Gianmarco se escribe con G y con M, de Gustavo y Marcela. Y nos había dado 4 años el nombre atrás. Y un día una pastora amiga me dijo: tuve un sueño, porque Dios habla a través de sueños y de visiones. Y te vi en una casa, era un niño y era igualito a ti. Y una cosa es ahora que yo lo veo, y otra cosa cuando él estaba en el mundo de lo invisible. Y me acuerdo que con esa palabra fui a orar y le dije: Señor, ¿qué tengo que hacer?
Y Dios me dijo, primero te voy a sanar. Y cuando te sane, la consecuencia de sanarte será la sanidad del vientre de tu esposa. Porque el que abre y el que cierra los vientres es ¿quién? Dios. Hoy es 3 de febrero y hoy mi hijo está cumpliendo 4 años. Y le cuento que lo que antes era invisible, ahora es tangible, ahora es material. Mi milagro se hizo ¿qué? Realidad. Si usted me pregunta a mí, yo no necesitaba plata, yo no estaba enfermo, no necesitaba una sanidad, yo no necesitaba que un hijo que se había ido de la casa regresara. Mi milagro, mi necesidad era un hijo. Y hoy quiero darle gloria al Señor porque mi milagro se llama Gianmarco, está allá arriba jugando. Lo podemos cargar, lo podemos abrazar, lo podemos besar. Y cada vez que yo veo a ese niño, ¿sabe qué pasa conmigo? Mi fe va como en aumento. Si Dios lo hizo con él, lo podrá hacer contigo, lo podrá hacer contigo, lo podrá hacer contigo, lo podrá hacer contigo. No importa cuál sea tu situación hoy. Amén. Vamos a darle un aplauso al Señor. Hoy puedo danzar con libertad. La Iglesia Cristiana Embajadores del Rey te invita a nuestras reuniones los días viernes 5:30 de la mañana, Alborada, los domingos 8 de la mañana, servicios para toda la familia. Usted es el hijo, la hija amada de Dios, en quien Dios tiene ¿qué? Complacencia. Ven con todos los tuyos. Carrera Tercera con calle 16, enseguida del Colegio Bautista, barrio San Nicolás. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Por tanto, somos embajadores de Cristo. Tú eres todo lo que soñé, yo te amo. La Iglesia Cristiana Embajadores del Rey presenta un mensaje inspirado en la palabra del Señor que saciará tu ser.